Excelente día a todos, mi nombre es Fernando Álvarez, soy estudiante de la Universidad de El Salvador, estudio Administración de Empresa. Este día hablaremos acerca del arte de la guerra. Eh, para empezar, sabemos que este es un libro de Sun Tzu, quien fue un general chino que vivió alrededor del siglo V a.C., es decir, que este libro posee más de 2500 años. Se considera como uno de los libros de estrategia mejores de todos los tiempos y no es un libro únicamente de práctica militar, sino más bien que se puede dar una aplicación a nivel de negocio, a nivel de vida personal y a nivel de deporte. Se basa en la filosofía de que la mejor victoria es vencer sin combatir, y este tiene dos principios fundamentales, el cual son: todo el arte de la guerra se basa en el engaño, y el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar, es decir, persuadir a aquellos que se rindan sin haber utilizado armas. Esta filosofía de este libro empezó expandiéndose hacia Corea del Norte hasta llegar a Japón. Luego los japoneses aportaron parte de la cultura de ellos al libro y así se expandió por todo el mundo. Ahora bien, hablaremos acerca de lo que es el capítulo 1 sobre la evaluación. Este consiste en 5 factores fundamentales que deben de dominar los generales o en nuestro caso nuestros gerentes, y estos se basan en la doctrina, el tiempo, el terreno, el mando y la disciplina. Ahora hay que tener en claro el lenguaje que vamos a utilizar en este video. Cuando hablamos de guerra nos referimos a los negocios, cuando hablamos de equipo nos referimos a nuestros recursos, y cuando hablamos de ejército militar nos referimos a nuestros empleados. Ahora, hay que tener en claro los 7 factores necesarios para la planeación, y dentro de estos están: ¿qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tienen oficiales y tropas mejores entrenadas? Ahora bien, si vemos o analizamos todos estos, nos damos cuenta que estamos haciendo un estudio o un análisis interno. Es decir, este libro se enfoca bastante en el análisis interno y externo, en conocernos a nosotros mismos y en conocer también a nuestros rivales, es decir, como si estuviésemos hablando del FODA, y al final saber elegir una estrategia para lograr vencer a nuestra competencia. Ahora, el arte de la guerra se basa en el engaño, es decir, que se juega con la percepción de nuestro oponente, de hacerle creer algo contrario para poder distraerlo y poder vencer. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Esto significa que debemos aprender a dividirlo, a desorientarlo, y en el momento que menos se lo espere, nosotros debemos idear una mejor estrategia y poder vencer. Ahora, los resultados de las estimaciones realizadas cuidadosamente nos van a dar dos opciones, es decir, la victoria o la derrota. Es importante que nuestras empresas realicen cálculos para saber qué decisiones tomar. Aquella empresa que no realizó cálculos difícilmente va a tener la oportunidad de vencer a su competencia, es decir, de sobrevivir en el mercado, por el hecho de que no está realizando las estimaciones necesarias para saber a lo que se enfrenta. Capítulo 2. Sobre la iniciación de las acciones. Este se basa en que la batalla no debe durar mucho tiempo, aunque se esté ganando, porque nuestros empleados se van a agotarán sus energías en una misma acción, y el statu quo podría afectarles y probablemente incluso se rebelen en nuestra contra por la incomodidad que les va a generar. Ahora también, emplear armas por mucho tiempo producirá calamidades, es decir, eh, abastecer de recursos una misma estrategia podría llevarnos a un déficit, en el sentido que estamos gastando demasiado y nunca terminamos o nunca concluimos la estrategia que estamos ejecutando. Por eso también es importante, una vez que hayamos vencido, movilizar al pueblo solo una vez. Esto significa que una vez que hayamos tenido éxito en nuestras actividades, no volver a la situación anterior, dado que la que estamos ahora es mucho mejor. Y es importante también la motivación de nuestros empleados una vez que se han cumplido las metas o que han alcanzado los objetivos, pero también es verdad que no podemos premiarlos a todos, es decir, recompensarlos genera en ellos
el sentido de pertenencia en nuestra organización, pero también debemos recompensar a un solo empleado para que así los demás puedan animarse. Si utilizamos al enemigo para derrotar al enemigo, seremos más poderosos en cualquier lugar que vayamos. Esto significa que es importante generar alianzas con aquellos que podrían ser nuestros enemigos para vencer a otros que sean incluso más fuertes que ellos. Aparte de eso, si nos hacemos amigos de ellos, es probable que en algún momento podamos sacar provecho o ventaja por la información que adquiramos. Capítulo número 3. Sobre las proposiciones de la victoria y de la derrota. Este consiste en que es mejor conservar a un enemigo intacto que destruirlo, es decir, generar alianzas estratégicas con aquellas competencias que podamos obtener ventajas para enfrentar las adversidades futuras. Ahora, también es importante que tomemos el tiempo para la planificación. Por lo menos prepararse durante 3 meses y coordinar durante 3 meses, que eso lleva un total de 6 meses de preparación, de planificación, lo cual podría generarnos mejores resultados cuando nosotros tenemos muy claro nuestros objetivos, lo que buscamos a través de nuestras decisiones, de nuestras estrategias. Ahora, la regla de la utilización de la fuerza, que esta se basa en que dependiendo de cómo nosotros nos sintamos con nuestras fuerzas en comparación con nuestro rival, nosotros tenemos que ver si vamos a dividirlo, atacarlo, o si vamos a mantener nuestra guardia nada más, dependiendo de cómo nosotros nos sintamos en comparación de ellos. Para eso es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos y que también sepamos las fortalezas o debilidades de ellos. Ahora, 3 maneras de que se pueda llevar un ejército al desastre. Dice que una de estas es ignorando los hechos y ordenar que se retiren cuando aún no es tiempo de hacerlo. Es decir, que nosotros hagamos que nuestros empleados abandonen todo el trabajo que se había hecho para una determinada acción cuando se pudo haber ganado eso. Ahora, otra manera es igualdad de mando del ejército. Eso genera confusión. Cuando nosotros repartimos el mando entre 2 personas en una organización, nuestros empleados terminan confundidos porque uno dice una cosa y el otro dice otra y no se ponen de acuerdo. Entonces genera confusión entre los empleados al momento de pensar en quién obedecer. Otro punto importante es cuando se ignora cómo llevar a cabo las maniobras militares, es decir, cuando no se busca, o mejor dicho, cuando se ignora la manera en que se van a ejecutar las estrategias. Y de igual forma, ignorando eso, se reparte el mando con otra persona. Eso va a generar confusión y a la vez va a hacer que nuestros empleados estén vacilantes. Ahora, ¿qué hace que aquellos triunfen? Número 1, saben cuándo luchar y cuándo no. Saben discernir cuando utilizar muchas o pocas tropas. Es decir, una persona que va a triunfar siempre va a saber en qué momento se debe mover y en qué momento debe quedarse quieto. Porque si bien es verdad que a veces la música se escucha bonito, pero en otros momentos el silencio también es parte de la música. Entonces, eso nos da una pauta como para saber que no todo el tiempo debemos estar accionando. Hay momentos en los que nosotros debemos tomar precaución o esperar a que el otro se mueva primero para tener información sobre qué hacer nosotros. Capítulo 4. Sobre la medida en la disposición de los medios. Este hace énfasis en que debemos hacernos invisibles nosotros en primer lugar para después ver si podemos atacar la vulnerabilidad de las siguientes empresas. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás, vamos a ganar todas las batallas. Pero si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y no conocemos a nuestro oponente, probablemente ganemos una y perdamos otra cuando nos enfrentemos a alguno que sea más poderoso que nosotros. Ahora, si nosotros no nos conocemos como organización, pero tampoco conocemos a la competencia, seguramente vamos a perder todas las batallas que tengamos, ¿no? Ahora, la defensa para los tiempos de escasez, dice, y el ataque para los tiempos de abundancia. En situaciones de defensa, escondidos como fantasmas y espíritus bajo la tierra, invisibles ante todo el mundo. Es decir, que cuando nosotros tengamos que defendernos, tenemos que borrar nuestra imagen, borrar nuestra forma para que no sepan lo que estamos haciendo, y eso va a generar algo a favor de nosotros, una situación favorable.
Y en tiempos de ataque, el movimiento nosotros lo debemos hacer rápido, veloz, como el trueno. Es decir, que nosotros debemos ser eficientes y eficaces, debemos de ser productivos al momento de ejercer una estrategia competitiva. Ahora, vencer solo cuando es fácil. Nosotros debemos de estar seguros que al momento de ejecutar una estrategia, muy probablemente vamos a ganar. Es decir, que lo hemos persuadido, que hemos sido sutil en identificar las debilidades de esa empresa, y así es fácil ganar. Los buenos guerreros toman buena posición en terreno en el que no pueden perder, es decir, saben dónde están parados, saben la situación de ellos y la de su oponente. Disciplina se refiere a morir antes que desobedecer, como nuestros empleados están con nosotros como organización. ¿Será que son fieles, que sienten sentido de pertinencia y todo eso? Ahora, las reglas militares decían la medición, la valoración, el cálculo, la comparación y la victoria. Una lleva a la otra, pero si nosotros no salimos de eso, difícilmente vamos a ganar. Capítulo 5. Sobre la firmeza. Este se basa en manipular la percepción del adversario, hacerle creer que tiene una ventaja sobre nosotros para nosotros poderle ganar. Si bien las competencias siempre van a analizarnos, así como nosotros las investigamos a ellas, por decirlo así, también ellas van a investigarnos a nosotros. Ahora bien, existen dos tipos de ataque: el directo, eso es llamado también ortodoxo, y el ataque indirecto es heterodoxo. Esto significa que podemos tener ataques sorpresas o ataques directos, y siempre estos van a estar en un círculo vicioso, porque siempre después de un ataque directo va a ocurrir algún momento de suspenso, ¿no? Donde se van a quedar esperando que continúa, y viceversa. Ahora, la fuerza del ímpetu, la percepción, eso es la fuerza que produce la victoria. Dependiendo lo que nosotros hagamos creer a nuestro enemigo, nos va a generar una ventaja o una desventaja. Es decir, que si nosotros estamos preparados, hagámosle creer que no estamos preparados para una competencia de ese tipo. Y si nosotros no lo estamos, pues hagámosle creer que sí lo estamos, para que nos dé un poco de tiempo mientras nosotros nos preparamos. Capítulo 6. Sobre lo lleno y lo vacío. Este capítulo se basa básicamente en saber cuándo atacar o cuándo quedarnos quietos. Lo primero que dice es que el que llega primero al campo de batalla está en descanso, es decir, aquel que tiene una primera idea de negocio tiene la ventaja. Aquel que tiene una estrategia antes que el otro tiene una ventaja, porque esto genera información, y la información es poder en potencia, ¿no? Si sabemos utilizarla, vamos a obtener una verdadera ventaja competitiva sobre nuestra competencia. Ahora bien, también está la velocidad, que dice que nosotros debemos de ser muy eficientes al momento de ejecutar una acción, y esta debe ser eficaz, debe ser correcta. Entonces, también tenemos que inducir al enemigo a efectuar una formación, es decir, que debemos hacer que nuestra competencia dé un movimiento para nosotros saber qué posibilidades tiene de alcanzarnos, o ver qué ideas tiene para el siguiente movimiento. Ahora, hacer una valoración sobre ello. Si bien han visto que hemos venido repitiendo, es importante conocer, tener planes propios, y también tener una idea de los planes de nuestra competencia, para que nosotros podamos obtener un mayor beneficio de todo eso. Y no debemos repetir las estrategias que hemos realizado anteriormente, o de preferencia las que hemos hecho a previo, ¿no? No repetirlas, porque esto podría hacernos o volvernos predecibles para nuestra competencia. Ahora vamos a hablar sobre el capítulo 7, sobre el entendimiento directo e indirecto. Este sostiene que nada es más difícil que la lucha armada. Si bien decíamos desde el principio que la filosofía del libro trata sobre ganar las batallas persuadiendo a que se rinda nuestro enemigo sin necesidad de una lucha armada. Entonces, hay tres cosas necesarias para el combate, y es el equipo, las provisiones y el dinero. Es decir, en nuestro caso empresarial, o en nuestro caso desde un punto de vista económico, estamos hablando de nuestra maquinaria o tecnología, nuestros recursos y nuestro dinero.
Entonces eso es muy importante que todas las organizaciones cuenten con eso. Ahora bien, también es importante conocer las condiciones del terreno en el que probablemente podamos aprovechar la ventaja. Es decir, que nosotros debemos manejar bien nuestro rubro económico, es decir, sea comercial, sea industrial o de servicio. Debemos saber cómo vamos a movernos dentro de todos esos rubros, dentro de todas esas situaciones diversas. Ahora, también debemos actuar después de haber hecho una estimación. No podemos tomar decisiones si no tenemos un parámetro. Por eso es importante, y desde hace mucho rato venimos repitiendo esto. Y también es importante la comunicación entre los empleados y los superiores, entre los mismos empleados, entre nosotros o los superiores y los proveedores. Es muy importante que haya una buena comunicación para que así nosotros podamos organizarnos de una mejor manera. Capítulo 8, sobre los 9 cambios. Este quizás ha sido uno de los capítulos que más importante he visto desde mi perspectiva, y este habla sobre el mando, si el mando está definido en el ejército. Es decir, que nosotros como empresa definamos bien nuestra cadena de mando, que sepan quién debe escuchar a quién debe obedecer a quién, para que no se generen confusiones o malos entendidos dentro de nuestra organización. Esa persona que elijamos para eso debe tener visión y saber crear estrategias, conocer los objetivos a lograr y el terreno de combate, como lo decíamos anteriormente, y saber transmitírselo a nuestros empleados. Es muy importante esto porque se trata de elegir aquellos que nos van a representar, de elegir aquellos que van a combatir con nosotros. Entonces, también es importante elegir la mejor ruta, y de eso se tratan los análisis, de encontrar las opciones y tomar la mejor decisión. Para eso es importante sabernos adaptar, cambiar conforme al ímpetu de la fuerza, es decir, a la percepción, cambiar dependiendo de la idea o la percepción que tengamos de algo. No hay una estructura permanente, por eso. Efectivamente, por eso no podemos mantenernos con una sola estrategia, no podemos mantenernos haciendo lo mismo todo el tiempo, porque necesitamos adaptarnos a las nuevas situaciones, establecer una relación riesgo-beneficio, saber si lo que vamos a hacer es favorable para nosotros y si supera en beneficio a lo que podríamos perder en caso de que saliéramos derrotados, por decirlo así, en esa batalla. Ahora, rasgos peligrosos en los generales o en aquellas personas que nosotros vayamos a elegir: los que están dispuestos a morir, los que quieren preservar la vida. Si bien vemos, estas son cosas que están definidas por nuestros paradigmas, es decir, aquel que simplemente quiere preservar la vida, no importa las condiciones, es decir, que a pesar de que quede tal vez todo dañado, que pierda una parte de sí o de la organización, pero con tal esta siga con vida, él está satisfecho. Entonces no se trata de eso, ¿no? Es más como el tipo incorrecto del pensamiento, ¿no? Ahora, los que son compasivos, dice también el hecho de que a veces es necesario hacer algunos sacrificios en la organización, pero al tener demasiada compasión o pensar demasiado de esa forma, también podría verse afectado, ya sea en la guerra por defender a un compañero. A veces pues también cae uno, ¿no? Ahora también los buenos generales son así. ¿Qué característica tenemos de ellos? Se comprometen hasta la muerte. Cuando ven una buena oportunidad, son como tigres, pero también dice que por el caso contrario saben cerrar las puertas. Su acción y no acción son cuestiones de estrategia, es decir, que no todo el tiempo uno se debe mantener en movimiento. Y al final no pueden ser complacidos ni enfadados, es decir, que tienen un buen control de su inteligencia emocional, por lo cual no fácilmente caen en el engaño de nuestro oponente. Ahora tenemos el capítulo número 9 sobre la distribución de los medios. Este se basa en que tomar la mejor posición para la batalla puede ser la mejor ventaja que nosotros tengamos. La ventaja es una operación militar que consiste en aprovecharse de todos los factores beneficiosos del terreno. Es decir, si nosotros tomamos la mejor posición en el mercado, por ejemplo, nosotros tenemos la mejor posición, nosotros tenemos la mejor ventaja. Ahora bien, también es muy importante tener en cuenta esto:
cuidar la salud de nuestros empleados con los mejores recursos, es decir, no solamente la salud, sino su estado emocional, mantenerlo motivado, mantenerlo en buenas condiciones para que así ellos tengan un sentido de pertenencia mucho más amplio, ¿no? Y puedan responder por nuestra empresa cuando sea necesario. Ahora, la murmuración y la falta de disciplina de los soldados indica problemas con sus superiores, y eso sucede a menudo en las organizaciones cuando se siente una distancia o una mala vibra entre los superiores y los empleados. Se empiezan a generar murmuras, se empiezan a generar disgusto, y eso acarrea de que los superiores no puedan incluso aplicar un castigo, porque mientras no se ha ganado a ese empleado se va a molestar cuando se le haga un castigo o una sugerencia. Por eso es muy importante establecer buenas relaciones con cada uno de ellos y mantenerlos motivados. Ahora, también es importante saber cuándo retirarse. Es importante que como empresa sepamos retirarnos, que la avaricia no nos gane, que sepamos distinguir o discernir cuando un proyecto no va a traernos beneficio. Si estamos perdiendo, pues no alargar la pérdida creyendo de que va a ocurrir algo milagroso y que se va a dar vuelta todo el análisis que hemos tenido y que vamos a salir con buenos resultados. Entonces es importante saber detallar cuándo retirarse. Capítulo 10 sobre la topología. Este consiste en conocer los distintos tipos de terrenos, es decir, saber diversificar nuestras actividades en distintos ámbitos de negocio. Ahora bien, para esto dice que también el general debe estar preparado, es decir, la persona que hemos dejado a cargo debe estar preparada siempre, porque no sabemos los tipos de problemas a los que se va a enfrentar. Por lo tanto, necesita tener tanto capacidad intelectual como capacidad emocional, capacidad física también, si es necesario, dependiendo de la actividad que se esté realizando, ¿verdad? Ahora, este capítulo ofrece algo muy importante, que son las 6 maneras de ser derrotado. Es decir, siempre se nos enseña lo que hay que hacer, pero aquí también se nos muestra lo que no debemos hacer. Entonces, una de esas es no calibrar el número de fuerzas, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La empresa que cumplen con todas estas cosas están haciéndolo mal, porque deberían de corregir estos errores. Entonces, es importante que dentro del sistema de recompensas no se va a recompensar a todos, ni tampoco se va a castigar a todos. Entonces, de mantener un equilibrio. Ahora, la insuficiencia de entrenamiento, la capacitación que se les da a nuestros empleados, ¿no? La pasión irracional, es decir, actuar por nuestras emociones. Debemos de ser objetivos con lo que se haga, tener estadísticas, tener números que nos indiquen probables resultados, ¿no? Ahora, el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes, eso es muy importante, porque muchas veces las empresas cometen el error de elegir amistades y no a la persona en sí que tiene la capacidad como para desempeñarse en ese puesto de trabajo. Capítulo 11 sobre las 9 clases de terreno. Este capítulo sobre todo hace énfasis en la parte militar, ¿verdad? Los tipos de terrenos en los que los ejércitos les toca combatir. No tiene demasiada relación con el aspecto de negocio, así que voy a omitir este capítulo y voy a pasar al siguiente. El capítulo 12 sobre el arte de atacar por el fuego. Tenemos en primer punto que no basta saber cómo atacar a los enemigos con el fuego, sino más bien también es necesario de que sepamos que no nos van a atacar a nosotros, o que sepamos evitarlo. Es importante que no solamente aprendamos a usar nuestra táctica de ataque, sino que aprendamos a defendernos, a evitar todo eso, ¿no? No se debe mover a un ejército por ira, es decir, por emociones, por fastidio, sino que los jefes tampoco deben provocar la guerra por cólera. Y por ahí la importancia de la inteligencia emocional que tanto se recalca en este siglo XXI, ¿verdad? Es importante que dominemos las emociones. Ahora, actúa cuando sea beneficioso, de lo contrario desiste.
si bien ya rato lo venimos repitiendo, ¿no? Y muy importante porque el libro hace énfasis en diversos capítulos sobre esto. El hecho de actuar cuando se debe y de saber cuándo es más beneficioso quedarnos quietos. Por último tenemos el capítulo 13, que es sobre la concordia y la discordia. Este hace énfasis en que es importante la capacidad de persuadir a los soldados de otros guerreros para obtener información. En este capítulo se implementa mucho lo que es el espionaje, porque es muy importante para los ejércitos y es algo que las empresas también hacen, es algo que como personas en algún momento también hacemos para distintos objetivos o logros en nuestras vidas. Eh, Aprendemos de los demás. Aprendemos también a evitar cosas que los demás hacen o a mejorar cosas que ellos hacen. Ahora, no se trata, si no se trata bien a los espías, puede convertirse en renegados y trabajar para el enemigo. Es decir, cuando se tienen en nuestros empleados, pongamos un caso, si nosotros no tratamos bien a nuestros empleados, en algún momento llega una mejor oferta de trabajo en otra organización, donde probablemente puedan ocupar nuestra información del empleo anterior de él en la empresa de nuestra competencia, ¿no? Entonces por eso es muy importante que nosotros tratemos muy bien y tengamos satisfechos a nuestros empleados, de manera que si un día ellos deciden irse por A o B razón, vayan agradecidos con nosotros y de igual forma nosotros quedemos agradecidos por la labor que ellos han hecho como nosotros. El espionaje es esencial para las operaciones militares y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones, al igual que las empresas. También dependen en alguna medida del espionaje para mejorar, para mantenerse en constante crecimiento o mejora. Claro, supongo no todas, porque también hay algunas empresas que se enfocan más bien en superarse a sí mismas y no en sí en ver qué está haciendo la competencia. Depende de la cultura o la ideología de los propietarios de ella, ¿no? La filosofía que ella mantenga. Ahora, ¿no será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo? Y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos tener un panorama general de lo que están haciendo en el mercado para ver las condiciones a las cuales nosotros debemos adaptarnos, a las condiciones en las que nosotros vamos a ir a enfrentarnos al momento de generar nuestras labores. Y esto ha sido todo, muchas gracias, que tengan un feliz día y si les gustó mi vídeo, dejen sus like, sus comentarios, sugerencias aquí abajo. Muchas gracias.